Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy pero que muy bien. El día de hoy vamos a ver cómo instalar Windows 11 pero sin bloatware, es decir, todas estas molestas aplicaciones que vienen preinstaladas con la instalación de Windows 11. Así que comenzamos. Muy bien, ya estando por acá, en nuestro navegador vamos a buscar Windows 11 ISO. Por acá tenemos nuestro primer link. Vamos a ingresar. Cuando estemos en la página vamos a bajar a seleccionar nuestra imagen, que es la única que tenemos por defecto, la multi-edición. Vamos a dar el botón de confirmar, seleccionamos el lenguaje, aquí pues depende un poco del cual vayas a querer utilizar. En este caso voy a dejar inglés Estados Unidos y le damos confirmar. Y listo, por acá ya tenemos el botón de descarga. Una vez das clic sobre este botón, iniciará la descarga. Ahora, en otra pestaña, vamos a buscar Rufus, que va a ser la herramienta que vamos a utilizar para bootear con nuestra USB. Vamos a ingresar al primer link, vamos a descender y en el apartado de descargas vamos a dar clic sobre el nombre de la herramienta para que inicie la descarga. Muy bien, por acá ya tenemos descargado nuestro Rufus y nuestra imagen ISO. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle clic derecho, ejecutar como administrador, le vamos a dar los permisos y se nos abre esta ventana. Como pueden ver, yo ya tengo por acá en dispositivo mi USB. Tiene pues otra imagen ya cargada, pero no importa, lo vamos a sobreescribir. Por acá, en selección de arranque, lo vamos a dejar por defecto, disco o imagen ISO, y vamos a dar clic sobre el botón seleccionar y vamos a buscar nuestra imagen ISO, es decir, en el mismo apartado de descargas. Muy bien, una vez cargada nuestra imagen ISO en el Rufus, vamos a darle empezar. En este caso, pues depende un poco de lo que vas a querer. Si quieres eliminarlo del TPM, la parte de un mínimo de 4 de RAM para ejecución. Bueno, por este lado yo no quiero que se quede ningún usuario por defecto, entonces lo vamos a dejar todo limpio. Vamos a dejarlo todo tal cual. Y vamos a darle OK. Una pequeña advertencia que se van a eliminar todos los datos. Le damos OK. Y ahí va a empezar el eliminado. Listo, por acá ya terminó la parte de preparar la USB. Como pueden ver, la barra está en verde y dice preparado, no hay que hacer nada más, lo podemos cerrar y ya podemos desconectar nuestra USB para ingresar al menú de boteo en nuestra computadora. Que bueno, esto ya depende un poco de la marca y si es una laptop, una de escritorio. Entonces eso te queda como tarea para que tengan que investigarlo. Muy bien, ahora vamos a cerrar esta parte por acá y vamos a pasar a una máquina virtual. Muy bien, ya estamos por acá en nuestro asistente de instalación. Este es el paso más importante. Tenemos que ir a la parte acá de tiempo y formato, desplegamos el menú y seleccionamos Windows Mundo. ¿Esto por qué? Windows generalmente tiene paquetes de aplicaciones según la región que uno esté ubicado. Eso ya tiene que ver un poco más por tratados directamente de Windows, pero bueno, no vamos a entrar en esa parte. Lo que hacemos al decirle Word es que no le estamos especificando una región específica. Entonces él se limita a simplemente instalar Windows y se olvida de las demás aplicaciones. En este caso, el bloatware que intentamos eliminar. De aquí en adelante nos queda una instalación completamente normal de Windows. En este caso mi teclado es en inglés. De igual forma, vamos a estar de acuerdo con la instalación. Vamos a darle siguiente. No tengo una clave de producto. Seleccionamos esta parte de acá abajo. Muy bien, este apartado pues es importante, depende un poco si tu computadora está en uso o no. Si tienes un disco completamente nuevo, solo te va a aparecer una opción, el disco nuevo. Si ya tienes Windows instalado previamente, te va a aparecer algo así. Muy importante ser observador acá, dice disco cero y disco cero. Esto quiere decir que es un solo disco, todo esto son particiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si queremos una instalación limpia, vamos a eliminar cada partición hasta que todo quede en uno solo. Y listo, por acá, como pueden ver, tenemos el espacio total, 127, el espacio libre también. Y dice en tipo, espacio no asignado. Así que vamos a darle siguiente. Vamos a decirle que estamos listos para instalar. Y por acá va a iniciar la instalación. Entonces regresamos cuando ya esté la instalación completa. Bien, ya estamos por acá. Ya tenemos nuestra instalación completa. Y como pueden ver,
Ahora sigue la parte de configuración. En esta parte tenemos un error sobre la región, así que vamos a darle skip. Nuestro teclado en inglés, no vamos a agregar ningún otro teclado, así que lo omitimos. En esta parte no tengo internet. En este caso vamos a ponerle un nombre normal, vamos a ponerle IT. Siguiente, le vamos a dejar sin clave. Esto, bueno, ya esto lo pueden deshabilitar si ustedes quieren. En este caso, como para temas de tutorial, lo voy a dejar así activo. El siguiente y ahora vamos a esperar a que nos cargue el escritorio. Muy bien, por acá ya me saltó la ventana. Bueno, vamos a dejar esto por acá deshabilitado y esperemos que cargue un segundo. Bueno, mientras tanto voy a ir habilitando el internet para que puedan estar seguros de que no se va a cargar ningún tipo de bloatware. Bien, como pueden ver por acá ya tenemos internet y tenemos nuestra instalación. Muy bien, vamos a hacerse un segundito por acá. Por acá. Listo, ahora sí, está mucho mejor. Muy bien, entonces como pueden ver ya tenemos nuestro Windows 11 completamente instalado. Si nos vamos por acá, no tenemos ningún tipo de bloatware. Simplemente tenemos las aplicaciones por defecto que ya sí o sí son de Windows. No tenemos ningún tipo de redes sociales, no tenemos nada de eso. Así que bueno, para estas aplicaciones tenemos otra forma de hacerlo. Muy bien, ahora vamos a ir a Edit Group Policy. Vamos a seleccionar esta de acá, Edit Group Policy. Por este apartado, vamos a irnos a Administrative Templates y vamos a ir All Settings. En esta parte, vamos a buscar Remove. A ver, no recuerdo el nombre exacto, pero si lo veo, yo lo encuentro. Por acá está, sería Remove Default Microsoft Store Package from the System. Vamos a darle clic derecho, vamos a darle Edit y por acá vamos a darle a habilitar Enable. Y por acá ya podemos ir seleccionando las aplicaciones que queramos eliminar. Si queremos el feedback, Copilot, Clipchamp, otro de Copilot, eh, las noticias de Microsoft, la colección de solitario, Sticky Notes, To Do, Teams. En caso de que no quieras estas aplicaciones, puedes ir quitándolas. Asistencia rápida. Por, por acá, pues hay algunas opciones. Si sos de los que juegan, no desactives los servicios de Xbox porque eventualmente los vas a ocupar. Pero básicamente esto, una vez lo apliquemos, él al cabo de un rato va a iniciar a eliminar lo que viene siendo todas estas aplicaciones como Microsoft Clipchamp, Microsoft News, To Do. Un pequeño detalle que casi olvido comentarles es de que hay que hacer el cambio de la región una vez ya esté instalado. En este caso vamos a ir al apartado de tiempo y lenguaje y vamos a ir al lenguaje y región. Por acá ustedes lo van a tener como mundo o Word y lo van a cambiar pues a su región. En este caso, bueno, yo igual voy a dejar Estados Unidos y ya con esto pues van a poder realizar las actualizaciones correctamente porque puede ser de que les dé problemas a la hora de actualizar si no tienen la región correcta. Eso es lo que tenemos por el día de hoy. Espero que les haya servido, les haya gustado y si es así, espero que me regalen un like, se suscriban y me comenten qué les gustaría aprender. Un fuerte abrazo y nos vemos en otro tutorial. Hasta la próxima.